Hola, somos el grupo 17, compuesto por Diego Fernández, Daniel Cortés y Mariana Pérez. Y hoy vamos a conversar un poco del caso número 3 de este curso, que es el caso del Colegio San Ignacio. A modo de introducción, lo que sucedió fue que el Colegio San Ignacio fue históricamente una institución solo para hombres, pero se inició con la transición hacia colegio mixto, es decir, la introducción de alumnas mujeres en cursos un poco más jóvenes. Pero la falta de preparación a nivel cultural de los alumnos llevó o desencadenó en un conflicto de violencia de género. Así que vamos a analizar todo este caso en torno a la teoría de Bion, a la teoría sociotécnica y al análisis del rol organizacional. Entonces, Daniel, ¿nos puedes contar un poquito? Sí, en la teoría de Bion existen dos mentalidades, la del grupo de trabajo que se enfoca solamente en una tarea específica, como en este caso el Colegio San Ignacio, de cambiar la infraestructura para esta nueva incorporación de que sea mixto el colegio. Claro, como una mirada superficial. Exacto. Luego está el supuesto básico, que tiene que ver con la tendencia de inconsciente de poder evitar una tarea principal. Claro, que en este caso sería como adecuar a los estudiantes que han vivido toda su vida estudiantil en un colegio solo para hombres y adecuarles como la mentalidad que tienen, como un poco la cultura que van a entrar con mujeres, a cómo más o menos tienen que relacionarse con ellas y comportarse, los límites que existen entre estas relaciones. La broma, por ejemplo. Sí. Claro, igual es importante decir que el colegio San Ignacio es como de élite, entonces es de esperarse que los alumnos entren en kinder y se mantengan durante toda su vida escolar en el colegio. Entonces, igual es súper difícil pedir que un alumno que creció desde los 4 o 5 años, solo entre hombres, se adapte inmediatamente a mujeres, porque es un trato muy distinto. Entonces, no, sí. Como adecuarse debe ser un trabajo por tiempo, no que sea como un golpe como fue en este caso de meter a mujeres al tiro y que convivan. Y además ingresaron mujeres, no por ejemplo desde el mismo tiempo que ingresaron los hombres, porque los hombres entran, no sé, al kinder, primero básico, las mujeres ingresaron al séptimo básico, entonces ya traían una cultura distinta. Claro. Debe haber sido muy difícil para ella venir de un colegio con una cultura e incorporarse ahora totalmente distinta. Sí, y también para los estudiantes que se mantenían en los cursos solo de hombres, ahora que habían vivido toda su vida estudiantil desde prekinder, como dijiste Mariana, hasta cuarto medio, y que era solo tratos con hombres, ahora tener mujeres en los cursos inferiores. Claro, ahí falló todo lo que es como la dirección en considerar como solo lo adoptaron como de manera muy superficial, como ya necesitamos baños para mujeres, pero ¿qué pasa con necesitamos que los hombres sepan tratar a las mujeres, que sepan relacionarse, que no sea como esto que se da mucho, que es la cultura machista? Claro. Adaptarlo un poco, porque es de esperarse que sea una cultura machista si son solo hombres. Entonces, ahondando un poco en las causas de estas decisiones como irracionales, podríamos quizá hablar de la dependencia, del ataque y fuga. Sí, por ejemplo la dependencia, que sería como satisfacer las necesidades del grupo, en este caso de los hombres que estaban en el colegio, que ya venían con una cultura, entonces sería satisfacer y como seguir en ese mismo escenario. Sí, totalmente, porque yo creo que hubo una visión de los padres de los estudiantes que ya estaban con la cultura de este colegio solo de hombres y los que estaban ingresando, entonces los padres que ya estaban con los hijos que estudian en un colegio solo de hombres trataron de defender la cultura donde metieron a sus hijos y defender que no hubiera relación con las mujeres hasta ya salir del colegio. Claro, porque además ellos ya debían estar acostumbrados a que sus compañeros fueran hombres, que los trabajos, por ejemplo, de colegio fuesen con hombres, el trato, las relaciones, los claro, deportes. Las mismas decisiones que toma el colegio respecto a no sé, a deporte o a arte que sea relacionado con una cultura en específica. Como con una sola mirada al final. Exacto. Solo tenían la mirada de los hombres, que eso decía que había un choque muy cultural porque ahora el colegio al integrar mujeres tenía que cambiar esa visión que tenían de solo hombres a hacerlo mixto, de hombres y de mujeres. Claro, y ahí podemos pasar al segundo supuesto, que es el ataque de fuga, porque en este caso también es de esperar que los hombres que estén ahí se sientan un poco como atacados de esta incorporación de las mujeres, porque obviamente el colegio al incorporar esta nueva mujer, claro, va a tener otra mirada, entonces va a tomar decisiones distintas a las que estaban acostumbrados por ahí. Entonces por ahí los hombres pueden haberse sentido atacados, así como por decirlo de alguna manera, por las nuevas personas. Claro, como que se estaban favoreciendo a las mujeres. De hecho, una parte
artículo del texto habla acerca de que las tildaban como que querían llamar la atención. Por ejemplo. Entonces, como que es una forma de sentirse atacado, como ¿por qué le dan un trato preferencial a ellas? ¿Solo por ser mujeres? ¿O están haciendo show y llamando la atención? Que es igual es como disrumpir en su ambiente, que Claro. no es por defenderlos para nada, pero sí fue algo como choqueante para ellos, sobre todo porque son chicos, como que no tienen esa maduración para entender por qué otra persona actúa de esta forma. Claro. Bueno, Sí, ya seguimos. yéndonos- Falta una, Sí. el emparejamiento. Siguiendo nomás el emparejamiento que dice que al final es la creencia inconsciente que un evento futuro entre dos miembros resuelve un problema, que yo creo que el problema que pensaban que tenía era que el colegio solo era de hombres, entonces no había como estas relaciones mujeres, no saber tratarlas en muchos casos, y dijeron ya, nuestra mejor opción es hagamos el colegio mixto, integremos mujeres a cursos menores y veamos cómo funciona. Claro. Sin medir tanto como las consecuencias que podría traer el no capacitar a los estudiantes a una realidad con un colegio con mujeres, cómo se tienen que relacionar, como ya habíamos mencionado anteriormente. Y quizás por ahí, al ser un colegio elitista, pensaron que no iban a haber problemas, entonces pensaron que quizás solamente incorporar a mujeres, o sea, entre los dos grupos, se iban a poder de alguna manera llevar bien y no tener ningún conflicto entre ambas partes, que obviamente ahora, como se dice con el diario El Lunes, cuando ya pasaron las cosas, uno obviamente se da cuenta que hubiera un conflicto y que también eran esperables. No, o sea, subestimaban mucho a sus alumnos, pero Eso. se olvidaron del factor humano, como lo simplificaron demasiado. En la teoría funciona, pero se trae la realidad, en verdad son niños, como no puedes esperar que se dé perfecto como la interacción. Que recién se están moldeando con la sociedad, Claro. Sí, pues. están en una burbuja. El colegio sobre todo debió haber tenido seguir la teoría sociotécnica, que al final la optimización sí, de esta inclusión de las mujeres tuvo que haber tenido una vista más social y otra más técnica. Claro. Como en la técnica ya fue el proceso de incorporación de las mujeres, cambiar la infraestructura de los baños, pero yo creo que hubo una falta total de la vista social, donde no se tomó en cuenta tanto cómo iban a reaccionar los hombres frente al ingreso de las mujeres. Claro, un sistema de desbalance, y si no estoy balanceando lo social con lo técnico, no va a funcionar el proyecto. Exacto, ahí fue el error de solamente enfocarse en lo técnico, no fijarse en lo social, y como decías tú, si hay algo que falla, va a fallar todo el éxito organizacional en este caso del colegio, que llevaron a consecuencias no esperables, porque obviamente en un colegio esperamos que todos la pasen bien, que haya buena se convivencia. eduquen, claro, de buena manera, pero no que pasen estas cosas que pasen a llevar la integridad física o emocional incluso de cualquier persona. Sí, bueno, ya más cerrando la idea, al final, haciendo un análisis con el rol organizacional, se presentaron dos mundos distintos, con una tradición cultural y una cultura emergente que vendría a ser el colegio mixto. Claro. Y yo creo que la solución para este caso es tener una perspectiva más binocular, prestando atención en las personas, o sea, prestando atención en la organización, pero también en las personas, que es el enfoque más importante que tiene un colegio. En este caso, personas sería obviamente los alumnos, pero también yo iría un poco más allá A los a profesores, los profesores e inspectores. incluso a los padres También. de los alumnos, porque bien sabemos que la educación parte por casa, entonces si es que en la casa tenemos una educación más global, que sabemos incorporar a todas las personas, que respetamos a todos, que no solamente lo que nosotros decimos es correcto, entonces por ahí también puede que sea una solución de que esta incorporación sea de buena manera y efectiva. Claro, requiere como un enfoque más completo. Claro. Eso es un muy buen punto, no lo había pensado así en verdad, como el tema de que va más allá solo de los alumnos. Sí, como presentaron en el texto, hay que tener una noción de rol y la organización en la mente que no se basa solo en expectativas fijas. Como decir, no, las personas van a actuar de esta manera, que fue yo creo lo que pensó el colegio, que ya vamos a integrar a las mujeres y los hombres van a entender perfecto Claro. las relaciones que deben tener, o sea, se van a sentir como si siguen en el colegio que han estado toda su vida, pero no es así, las expectativas son diferentes según las personas, entonces al enfrentarse una cultura totalmente nueva con los estudiantes, obviamente choca trayendo mujeres a los cursos inferiores. Y por eso yo creo que se generó esta pelea de estudiantes mujeres de séptimo octavo básico con estudiantes hombres de cuarto medio. Segundo, cuarto medio, claro. Claro. Quizás esperaban más de ellos, como ya son más grandes, van a entender, pero Sí. en verdad fue un mal enfoque, fue muy superficial. Sí. Bueno,
eso, entonces para cerrar el podcast, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente caso. Adiós. Adiós.